¿Recordáis cuando se pasaron de graciosillos con Batman y Robin? Metieron a este villano penoso que solo decía pullas sobre hielo y quería congelar el mundo. Esta cuarta película en una saga noventera es tan lamentable que reiniciaron la franquicia. Pues volvió a suceder con Muere otro día, la cuarta película de Pierce Brosnan como James Bond, que también tenía un villano con palacio de hielo y resetearon la saga años después. ¿Y si volviera a pasar? Bueno, el tío vivo mágico tiene el mismo argumento. Volveré a empezar adecuadamente. Batman vs Superman. Joder, esta es la única peli en mi vida, que casi me salgo del cine. La otra más cerca que estuve fue Scary Movie 5. Batman vs Superman es la película más decepcionante desde... Nah, ya no hay cabida para una reseña detallada al respecto. Lo ha hecho todo el mundo. Los errores son conocidos por cualquiera que haya oído hablar de esto, lo cual es muy probable si has utilizado internet durante 2016, y se supone que la versión extendida solucionaba muchos problemas. No tenía intención de hacer este vídeo, pero vi la versión extendida por casualidad y curiosidad, a ver si era cierto, y no. Hacía más frustrante todavía la única película de la que casi me salgo del cine. Esto no necesitaba una versión de 3 horas. Nadie pidió más de esto. La duración de la versión original ya era un problema en sí, porque ese tiempo no fue aprovechado y tenía muchísimo relleno. Más que una versión extendida, era más necesaria una versión corta, que quitase 1 hora de relleno, o que lo distribuyera en 3 películas diferentes. No, aquí es tipo Kikasia, o sea, esto parece una película escrita por youtubers, pero por youtubers que asumen que te ves todos sus vídeos y que saben actuar y que hagan lo que hagan lo vas a entender porque son youtubers, parece eso. O sea, es una película hecha con prepotencia, una película hecha con da igual, lo que tiremos a la cámara va a colar, porque vamos a hacer 20.000 secuelas. Y entonces tenemos escenas que no tienen sentido a no ser que hayas leído Wikipedia. Como mucho, la gente pediría más escenas de Batman peleando contra Superman, o al menos más escenas que justifiquen su rivalidad, pero no más escenas de diálogo en lo que no pasa absolutamente nada, fuera de... Esto en nuestra versión completa tenía más sentido, simplemente lo tuvimos que cortar por restricciones de tiempo. Batman vs Superman es el ejemplo más batlante de cómo más no significa mejor, y cómo a veces el bisturí es más importante que el relleno. ¿Es culpa de los universos cinematográficos? En parte, tengo otro episodio preparado sobre este tema. Se llama Cazafantasmas 2016. ¿Es culpa de Zack Snyder o de la Warner? Vayamos por partes, como dijo Jack el Saltarín. El ejemplo más batlante. O sea, hay una escena de alucinación que la quitas de la película y no tiene sentido. O sea, no pierdes nada salvo 20 minutos perdidos. Batman se imagina que está en el futuro, tal cual, se imagina que está en el futuro y vienen mosquitos del espacio y se lo llevan. Lo quitas, no tiene sentido. O sea, no pierdes nada. Pero no, lo dejan... ¿Por qué? Porque así te están diciendo que este personaje llamado Darkseid, que es una especie de Freezer, o de Thanos, o de Hitler espacial, va a venir en la Liga de la Justicia parte 2. Porque en la 1 ya tienen a otro, que es su tío. O sea, originalidad a tope. Cuando digo que esta película es salvable con bisturí y un buen doctor, lo digo muy en serio. Estos son 3 películas en uno. La secuela de Man of Steel, el Batman de Ben Affleck y la Liga de la Justicia, parte 0. En vez de criticar la película por sus numerosos hoyos argumentales y elementos que se han tratado una y otra vez, refirámonos como lo que es realmente. 3 películas en una. El Iron Man 2 de DC. Una de las razones por las que mi amante Spider-Man 3 es una de las películas de superhéroes más odiadas se debe a que tiene demasiadas subtramas. Es posible, pero adivinad una cosa. Todas son resueltas para el final de la película. No dejan absolutamente nada en el aire, fuera de teorías por fans como personajes secundarios que en los cómics se vuelven villanos. No solo cerró todas las tramas de su propia película, sino de su trilogía. Más tarde vino Iron Man 2, una película con un argumento imposible de digerir. Es un cúmulo de tramas vagamente entrelazadas que recicla la primera película, introduce personajes que serán importantes en Los Vengadores, y sacrificaron personajes de calidad por cantidad de cameos y... no puedo esperar a que eso pase en Los Vengadores. Iron Man 2 hizo mucho dinero, e incluso más gente vio Los Vengadores por su publicidad. Así que el resto de estudios pensaron, ¡qué bien! Podemos meter toda la mierda que queramos en nuestras películas y hacerlas incoherentes y anunciamos secuelas. Bueno, pues no funcionó. Si queréis más datos,
ahí tenéis. En Batman vs Superman es como si los productores hubieran dicho: hicimos una película autosuficiente, así que establecer un universo no debería ser mucho más difícil. Y es verdad, no debería. Simplemente tienes que centrarte primero en hacer una buena película y después meter ganchos y referencias triviales, no al revés. Aquí tenemos 3 películas en una que anuncian 9. Man of Steel 2, la secuela de Superman que estábamos esperando desde 2013, es lo que se debió haber hecho en vez de esto. Me gusta la primera película. Creo que es otra de esas que se odian en exceso por no ser como las antiguas. Ya sabéis, esas adaptaciones que solo pueden tomarse en serio si forman parte de tu infancia y solo se salvan por ser producto de su época. Yo tomo El Hombre de Acero por lo que es, una adaptación más de Superman. Y me encanta, la tengo en DVD. Yo no compro películas que odio, salvo las que compro para reseñar, porque odio. Además, ya se intentó hacer una quinta película en el estilo de las antiguas y fue un desastre en toda regla. Incluso los fans demostraron que no se mantenía a día de hoy. Simplemente fueron al otro extremo y dieron el tono Nolan del Caballero Oscuro a Superman. Para mí, el peor error de Man of Steel 1 es que se pasa un poco de larga, no solo con los flashbacks, que la mayoría están de sobra, sino de cara al final. Como salió un año después de Los Vengadores, DC parece que quería demostrar que su superhéroe podría causar más destrucción que un grupo entero de Marvel. Se pasaron un poco de la raya porque tienes como 20 minutos de militares en Superman contra kryptonianos, en los que solo sobrevive el General Zod, y después se pone en plan: ¡ahora voy a matar a todo el mundo! Y claro, la única opción que deja Superman es matarlo, porque ¿dónde van a poder encerrarlo? Tiene los mismos poderes que Superman, no hay cárceles en el mundo para retenerle. Es una situación en la que un Superman sin experiencia no podría hacer nada, ni siquiera luchar en el espacio. Recordad que Zod también podría volar de vuelta para matar a más gente. Aunque muchos odien esta escena, a mí me parece importante que alguien tan perfecto como Superman no tenga un éxito total en su primera aparición. Es como Batman Begins, Casino Royale, el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., o Shin Godzilla, o Kong Skull Island, que está bien. Son películas que hacen hincapié en un aspecto. Estos personajes icónicos no tienen por qué tener éxito en su primera aparición. Eso les hace más humanos. Si son perfectos desde el principio, ¿qué les hace icónicos entre las nuevas audiencias? Ah, y recordad que Superman Returns sigue existiendo y no gusta a absolutamente nadie porque no es infancia de nadie. Aunque tampoco es como para defenestrar una posible franquicia entera, ¿verdad? De los errores se aprende. Si la segunda película en el universo cinematográfico de Las Cazafantasmas tuviese un estilo totalmente diferente, hasta me causaría curiosidad. Si Batman y Robin se pasó de graciosilla, en Batman vs Superman, pues de listos y pretenciosos. Ya había suficiente material para una historia con el mundo aceptando a Superman y Lex Luthor liándola. Man of Steel 2 pudo haber sido perfectamente eso, con un final más modesto para contrastar con los kryptonianos. No sé mucho de Superman, pero hay un villano llamado Metalo, que es un robot creado por Lex Luthor y funciona con kryptonita. Suficiente para un clímax más pequeño y personal que salvar el mundo. Esta película podría haber introducido algún que otro enlace a Batman y el resto de los superhéroes sin necesidad de sobrecargarlo, por lo que la tercera película de este universo ya tendría alguna rivalidad establecida y no sería una pelea aleatoria por una serie de coincidencias. En este Man of Steel 2 hipotético, el mayor problema seguiría siendo Lex Luthor. A mí no me parece para tanto, quizás solo porque el resto de problemas lo eclipsan. En una película noventera más cómica no habría chocado tanto, pero este personaje solo es perdonable si lo tomas como Alexander Luthor Jr. y no como Lex Luthor, el archienemigo de Superman. No me parece mal. Aunque den por muerto al padre, no me diréis que seguramente no esté maquinando su Legión de la Muerte para la secuela de la Liga de la Justicia. No me extrañaría una secuela con el verdadero Lex Luthor Senior interpretado por Bryan Cranston o Javier Bardem. Lo que me sorprende es que la fandom no caiga en ello y piense que ese Lex Luthor va a ser el definitivo, solo porque lo raparon al final. Recuerdo que en la serie Smallville el padre de Luthor antagonizaba incluso más episodios que el hijo y era un adversario bastante formidable. Aún así, me parece una oportunidad malgastada que Junior no sea un villano icónico de los cómics. Me esperaba que al final se revelara que era Riddler o Sombrero Loco o el Relojero por su forma rara de actuar, intelecto y obsesión con los relojes. Al menos, hubiera introducido en el nuevo universo un villano que no había sido representado en la trilogía del Caballero Oscuro. Y seguro que Superman también tiene en su galería de villanos algo más aceptable que este personaje solo reseñable por ser el hijo del ex. ¿Es el Kiko Rivera de DC? Con tu piel de Kena. serás para Godzilla vs Kiko. Godzilla vs Kiko. Se pudo haber mantenido el realismo sin desviarse tanto de los cómics.
La mayoría de escenas clásicas de Superman salvando situaciones en los trailers salen en un montaje deprimente de cómo el mundo le teme aunque salve vidas. La corrección de color es tan mala que no se distinguen los tonos de su traje. Casi parece blanco y negro. Ni siquiera sonríe. Incluso cuando sale volando hace un ruido tremendo, como para despertar a la audiencia. Esos aspectos no están tan fuera de lugar para la parte de Batman. Las mejores escenas son las que le involucran. Ben Affleck es un Bruce Wayne bastante creíble. Jeremy Irons es un Alfred Pennyworth bastante diferente e interesante. Y los artilugios son los más interesantes que hemos tenido en años. Pero no hay nada más de Batman. Tim Burton y Joel Schumacher hicieron ciudades Gotham muy interesantes. Christopher Nolan usó más escenarios naturales de Chicago que miniaturas, y aún así logró darle una identidad propia. ¿Sale Gotham en Batman vs Superman o el Escuadrón Suicida? Pues ya ni me acuerdo. O al menos no lo reconocí. De ahí mi ilusión con que Alexander Luthor Jr. hubiera sido un villano más del cómic. Bruce Wayne no hace nada relevante para el argumento hasta el final. Al menos nada irreemplazable por Luthor o Wonder Woman. Ah, sí, Wonder Woman, también está ahí de gratis. Pero un aspecto que me molesta de la película y nadie ha dicho es el siguiente. ¿A qué narices viene el negro del desierto? La película comienza con Superman salvando a Lois Lane y matando a un negro en el desierto. Por alguna razón, es cuando se pone en marcha el ridículamente enrevesado plan de Luthor para defenestrar a Superman. ¿Por qué un original character negro inventado para la película? ¿Por qué era un villano de los cómics? Aunque sea uno de los que a nadie importa para que se pueda matar sin enfadar a los fans. Incluso si fuese un villano más famoso que los productores no quisieran incluir más en este canon. Cualquier cosa hubiera funcionado mejor que el negro del desierto. Teniendo en cuenta que la siguiente película en el universo expandido de DC era el Escuadrón Suicida, ¿por qué no metieron al menos alguno de esos villanos que a nadie importa siendo detenido por Superman? Algo de lo que luego puedan vengarse en una secuela o que nos ahorre una introducción. Ya que optaron por Batman vs Superman en vez de Man of Steel 2, ¿por qué hicieron a los dos tan similares? Si la mayor diferencia entre ambos es que uno es mortal y mata y el otro no, ¿no tendría más sentido que Batman fuese quien asesinara al negro del desierto? ¿O a este hipotético villano de los cómics que incluso podría conectar con una futura película? Pensad, es lo que queréis, más películas. ¿No hubiera sido eso mejor fanservice que los estúpidos sueños o visiones o lo que sean? Dejadme seguir con las preguntas retóricas. ¿Por qué la puesta en escena tanto para Batman como Superman es que ambos han matado? Si Batman es un criminal a los ojos de Superman, ¿no habría funcionado mejor si la película hubiera empezado con Batman pasándose de la raya castigando a un villano que de verdad importara? Hans Zimmer no trabajaba, pero seguro que meten a Hans Zimmer. Cuando ambos se ven por primera vez, Batman investiga un seudónimo que eventualmente enlazaríamos con Luthor llamado el Portugués Blanco. ¿Comprendes? Básicamente, es un grupo de esbirros subcontratados por Luthor para hacerse con la kriptonita y crear a Metalo. Digo, bueno, ¿por qué no usaron a un villano de los cómics como el Pingüino o cualquiera del Escuadrón Suicida o alguno que no conozca? Esto es algo que Marvel está haciendo mucho mejor. Las secuelas del Capitán América y los Vengadores comienzan con una escena de acción en la que derrotan a un villano menor establecido en una película previa y que apenas conecta con la trama principal. Es como un pequeño homenaje a James Bond e Indiana Jones en el que presentan el universo y el estilo, por lo que estás perfectamente familiarizado para cuando el argumento real arranca. Batman vs Superman es una serie de incógnitas de por qué no hicieron algo mejor y más interesante de lo que propusieron. Ya sé que es mucho más fácil de ver a posteriori, cuando la película ya ha fracasado, pero en serio, no lo previeron, no vieron la película antes de editarla. Lo único que tienen para compensar son dilemas filosóficos de mercadillo reciclados de la primera película y que encima se usaron mejor en Watchmen. Por cierto, ambas son del mismo director. La única complejidad de esta película, sin contar las páginas de Wikipedia que debes leer para entender a los personajes, es la motivación de Luthor para odiar a Superman, que odia a Dios y él es lo más parecido que hay. Pero no es Dios. ¿Eso significa que si Superman no existiera en este universo, odiaría a Aquaman o a Wonder Woman? ¿Porque sería lo segundo más parecido a Dios? Porque encima los conoce. Es quien enlazó a los personajes y les dio tanto nombres como logos. Cuanto más lo pienso, más me di cuenta que X-Men 2 es Batman vs Superman bien hecho. Este Luthor humorístico pierde un poco la gracia cuando se pone más edgy que Darpocón, soltando referencias bíblicas para crear al troll Snow. Nuevamente, no soy un entendido de Superman,
pero sé que Doomsday o el juicio final debería lucir como un ser lleno de espinas y huesos, o al menos no algo tan genérico. Es como el default que puedes encontrar de un monstruo en CGI. Aparte que tiene una historia mucho más interesante que ser un Frankenstein genérico. So he's infinitely throwing babies against the wall, cloning them new babies, until finally he creates this thing, Doomsday, who is the ultimate baby. Esta tercera metapelícula dentro de la película de Batman vs Superman es insostenible si las otras dos no se mantienen por separado. Si Batman y Superman no se mantienen, esa V menos. Ni Wonder Woman puede enlazarlo apropiadamente. Que su aporte es simplemente Sonic en el emisario subespacial. Aparece en la pelea final para debilitar al monstruo y se une a la batalla para derrotarle. Tienes cara de zombie. Es que es completamente igual. También tenemos la infame escena de Marta. Batman y Superman se hacen súper amigos porque sus madres se llaman igual. Lo interesante es que de no ser una escena sobreexplicada con flashbacks, sería efectiva. Es una forma muy interesante y poética de reflejar un pensamiento. Y es interesante porque, sí, sus madres se llaman iguales. Realmente no dejan de pelear por eso, sino porque los dos tienen madres. La situación en la que Batman deja a Superman es muy similar a la del principio de la película, cuando sus padres son asesinados. Es una metáfora que funciona muy bien, pero hay que desarrollarla bien para que funcione. Y desarrollarla bien no es... ¡Salva a Marta! ¡Mi mamá se llama Marta! Es que fácil resulta que su madre también se llama Marta. ¡Oh, claro! Vale, Clark Kent no es nadie importante fuera de ser Superman, no tiene una identidad pública que digamos, no es una celebridad, no es un famoso, pero Bruce Wayne sí lo es. Es bastante normal que te vengan los nombres de los padres, o sea, ¿cuál es la sorpresa? Si ya sabía que Bruce Wayne era Batman, ¿por qué le sorprende que sepa el nombre de su madre? Lo pudo mirar en Wikipedia. Me imagino que en esta película Wikipedia no es canon, pero aún así hay otros medios, está en los periódicos, trabaja en una editorial, seguro que tiene algún archivo, mueren los padres de Bruce Wayne, ahí mismo. Tienen ordenadores, si tienen ordenadores deben de tener un archivo digital en el que ponga Bruce Wayne, padres, Martha Wayne. Es una gilipollez más. Otra de las razones por las que esta película es estupidísima. Se supone que es una pelea a muerte, al menos por parte de Batman. Descartamos automáticamente que pudieran solucionar esto hablando como personas inteligentes, porque esto sucede a las 2 horas y ya quieres irte a tu casa. Pero si Batman quiere matar a Superman, ¿por qué no usa la kriptonita ahí, justo en el principio? El primer ataque, ¡pam! Kriptonita. No sé, quizás había pensado que Batman era listo. En su lugar, hace una lanza que Lois Lane tira y luego recoge porque esta película no tiene suficientes personajes y tiene que forzar a Lois Lane en todo. Una de las primeras cosas que hace Superman en el clímax es lanzar el monstruo final al espacio, pero solo una vez. No lo intenta de nuevo. No era una mala idea, o sea, ni siquiera falló. El gobierno estadounidense les bombardeó y les hizo volver a caer en el planeta. Qué raro, los estadounidenses bombardeando a alguien para solucionarlo. Pero nuevamente, aunque sean estadounidenses, no lo harían por una segunda vez a sabiendas de que han hecho más fuerte todavía a Doomsday. ¿Por qué no lo intentó otra vez? Es que es muy estúpido. No es como si se hubiera imposibilitado de alguna forma. Y la forma en la que le derrotan es incluso más estúpida. Que lo hagan con kriptonita vale, porque al fin y al cabo es kryptoniano, o parte kryptoniano. Pero con todas las armas y los cachivaches y los artilugios y los vehículos que tiene Batman, o incluso teniendo a Wonder Woman, o incluso teniendo la kriptonita como la punta de una lanza. ¡De una lanza! Superman se tira con ella. Se tira con ella, con una lanza. Es una lanza. Se llama lanza. Lanza, no lánzate, lanza, lanza. No es una espada, no es una escoba, no es una cimitarra, no es una katana, es una lanza. Un arma, una herramienta que sirve para lanzarse, una puta lanza, y se tira y se sacrifica aún teniendo una lanza. Es el sacrificio más estúpido, más
tonto! ¡Es que esto lo escribió Horus-san, en serio! ¡Y luego se tiró con la lanza! ¡Porque es un héroe oscuro! ¡Que no tiene color! Así que no solo tenemos 20 minutos de pelea insustancial contra Doomsday, encadenados con otra pelea insustancial contra Batman, en la que Wonder Woman no estaba. Se estarían metiendo Wonder Boners. Ahora tenemos otros 20 minutos aburridos e insustanciales con el entierro de Superman. Pero no está muerto, estaba de parranda, porque la Tierra se levanta un poquitito y eso significa que sigue vivo. Es que toda la película es una serie de vamos a hacer algo chulo, pero después cambian a una estupidez en el último momento. Es lo que Godzilla 2014 debió haber intentado para al menos contar como tan mala que es buena, en vez de cortar todas las escenas en las que iba a haber algo realmente estúpido, pero al menos interesante y guay. Y luego también está el hecho de que han matado a Superman. Y con el villano que lo matan los cómics. Un hero killer en toda regla en la segunda película del personaje. Ya han jugado su mejor baza. Ya no van a matar más a Superman, aunque lo revivan para la Liga de la Justicia. Que seguramente estará, porque es la Liga de la Justicia. ¿Qué van a hacer ahora? O sea, ¿cómo lo van a superar? ¿Cómo vamos a hacer que temamos que este personaje pueda volver a morir? Es la muerte más icónica en todo DC. O incluso diría que una de las más icónicas en la historia de los cómics. Y ya la han malgastado en una segunda película que... realmente, ahora sí, pero dentro de unos años, cuando haya más secuelas, a nadie le va a importar. ¿Qué van a hacer ahora? Ya tienen sus planes. Si no los cancelan. El Escuadrón Suicida es una película que se apresuró a tope por cosa de tener un plan B, en el caso de que funcionasen mejor los antihéroes que los superhéroes. Cosa que pasó, porque actualmente es más fácil encontrar fans del Escuadrón Suicida que de Batman vs Superman. ¿Enhorabuena? Antes, la cronología de futuras películas de DC eran historias de origen de superhéroes que previamente debutarían en la Liga de la Justicia. Ahora son casi todo películas de villanos o de antihéroes como el Escuadrón Suicida 2, Sirenas de Gotham, Deadshot y miembros de la Batfamilia como Nightwing y Batgirl. Y la película de Ben Affleck de Batman, que madre mía, que no la jodan, por favor. DC se está convirtiendo en el nuevo Sony, o al menos en Sony si siguiera machacando en vez de cancelar películas. Supongo que su filosofía es que eventualmente harán algo bueno. Pues ojalá, porque iba a querer malas películas. Creo que suficiente mal lo he pasado con Batman vs Superman y Amazing Spider-Man 2 por separado. Solo puedo decir que por favor no repitan errores. La audiencia no quiere odiarles, solo quiere que se esfuercen. La competencia que tanto odian y tanto quieren imitar se esfuerza, al menos en hacer algo aceptable. A poco que mejoren, recibirán críticas que las sobrevalorarán, porque se sorprenderán. Funciona así, en serio. Si haces una mala película, después haces una normal, esa película normal se vuelve una buena película. Porque en comparación... Y esa es la clave, intentarlo. Y si eso supone sustituir el estilo de Zack Snyder por otro mejor, así debería ser. Zack Snyder era un director mucho más querido antes de Man of Steel. Tenía variedad en sus películas. No todas parecían la misma. Quizás simplemente le estén sobreexplotando y pudiera hacer mejores cosas con menos presupuesto o independientemente. Ha causado tanto impacto en las críticas de internet y los cinéfilos y al final con esa infame versión extendida que no soluciona nada y lo complica más. Pues sí, me han convencido y he hecho una reseña entera encima, un Aitor Molina versus. Yo creo que no hay nada más bizarro que esto, así que sí, cierra marzo bizarro. Aunque tengo muchos más escritos para el año, así que los reciclaré para el año que viene, mientras que otros creo que funcionarían mejor como Aitor Molina versus independientes, como este, porque son más largos, es un poco lo que pasó el año pasado con Bizarrollón y el de Madoka. Así que serán subidos a lo largo del año con el subtítulo de Marzo Bizarro, pero bueno, tomadlo por lo que queráis. Es simplemente para tener una numeración consistente y no de repente 20 marzos bizarros que se suban pues más tarde de abril. Espero que los disfrutéis y que volvamos a vernos en los comentarios. Muchas gracias.